Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de meditar en la palabra de Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos y así juntos podemos aprender de la palabra de Dios. Voy a leer la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer unos versículos. Del versículo número 11. Dice la Biblia: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Oramos todos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este momento. Gracias por la escritura que hemos leído. Señor, te pedimos que tu palabra pueda venir a nuestra vida en esta hora como agua fresca, Señor, que podamos ser alimentados, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Yo te pido por cada familia, por cada persona que mire este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús, que tú llegues a sus corazones, que esta palabra sea una semilla que germine en las vidas de aquellos que lo escuchan. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestras faltas y te damos gracias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta mañana, hermanos, es la prioridad de la vida cristiana. Cuando nosotros le damos nuestra vida a Cristo, dice la Biblia que nosotros nacemos de nuevo. Así le dijo el Señor a Nicodemo, le dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Cuando el Señor dijo el que no nace del agua y del Espíritu, se refería al nuevo nacimiento. Nicodemo en ese momento no entendió y pues trató de analizar las cosas carnalmente. Le dijo: ¿cómo voy a entrar nuevamente? ¿Cómo un hombre mayor puede entrar
nuevamente en el vientre de su madre. Pero él no entendía que no se refiere a un nacimiento físico, sino se refiere a un nacimiento espiritual. Cuando nacemos de nuevo, ahora pues tenemos una perspectiva diferente de la vida y tenemos el deseo de agradar a Dios. Esa es una señal, una buena señal de que nosotros hemos nacido de nuevo, es que queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos obedecer a Dios. No puede ser que una persona diga, yo nací de nuevo, pero queremos vivir como antes. Eso no puede ser. Sencillamente una persona que dice que ha aceptado a Cristo, que dice que su vida ha sido transformada, pero no se le notan los cambios, sencillamente esa persona no ha nacido de nuevo. Porque el deseo que tenemos nosotros es el deseo de hacer la voluntad de Dios, es el deseo de obedecer a Dios. Como en el caso de Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo, el Señor fue a su casa, Zaqueo sintió ese compromiso con el Señor y comenzó a dar frutos de cambio. Lidia, en el libro de los Hechos, la vendedora de púrpura, dice la Biblia que el Señor abrió su corazón. Significa que ella ahí nació de nuevo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía, y ella lo que hizo fue invitar a los apóstoles a que posaran en su casa. En esa época no había hoteles como hoy, sino que todo tenía que ser en las casas de las personas, los alojamientos, todo eso tenía que ser en las casas de personas de buen corazón. Y Lidia, dice la Biblia, que ella invitó a los apóstoles a que se quedaran en su casa y ella los atendió dignamente. Entonces, cuando le damos nuestra vida a Cristo, hermanos, nosotros sencillamente damos esos frutos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra acá, en el capítulo número 2 de Pedro, el versículo 11, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos son de la naturaleza antigua, de la naturaleza que teníamos antes. Es decir, cuando nosotros nacemos de nuestra madre, naturalmente, ya nuestro cuerpo desarrolla casi automáticamente ciertas conductas, ciertas desobediencias, todo lo que sea corrupción, todo lo que sea malo, malos pensamientos, mentiras, toda esa lista de conductas. Y aquí el apóstol Pedro dice que nos abstengamos. Ahora que somos nuevas criaturas, tenemos que abstenernos. Tenemos que, sí, porque eso se convierte en una lucha. Ahora nosotros hemos nacido de nuevo, le hemos dado nuestra vida a Cristo, y ahora tenemos dos naturalezas. La naturaleza que se conoce como adámica, que es la que nos lleva a hacer las cosas malas, y la naturaleza espiritual, la que Cristo nos ha dado. Entonces, la naturaleza de Cristo jala para arriba y la naturaleza de Adán jala para abajo. Dice la Biblia que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha constante que nosotros tenemos. No podemos dejarnos arrastrar, no podemos dejarnos llevar por la corriente. No podemos nosotros tomar una actitud, decir, pues es que para mí es bien difícil, pues ni modo, yo así, pues porque yo no quiero estar batallando. A mí me cuesta mucho y yo no soy perfecto. Nadie somos perfectos. Pero si Jesús logró tener una conducta victoriosa,
nosotros también lo podemos hacer. Porque Él nos dio ejemplo. Dice la Biblia que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, se fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y dice que al final del ayuno de 40 días llegó Satanás para tentarle. Al final. Y todos conocemos muy bien esa parte de la Biblia. El Señor valientemente tomó la victoria. Satanás le decía: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero llega como dudando de quién era aquel hombre, como para molestar al Señor. Si eres hijo de Dios. ¿Cómo que si eres? Claro que Él era el Hijo de Dios. Todas las profecías lo confirmaban. Había nacido como las profecías lo habían dicho, de la manera que las profecías lo habían dicho. Jesús era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero Satanás llegó para molestar al Señor, para tentarle. Sabía que el Señor tenía hambre. Dice Mateo capítulo 4, tuvo hambre. Pues después de 40 días, ¿quién no va a tener hambre? Y dice la palabra que el Señor le contestaba: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Satanás, hermanos, atacó al Señor, ¿cómo no nos atacará a nosotros? Y así, 3 veces. Después le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y al final el Señor, la última respuesta en ese momento que le dio a Satanás es: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor también estaba batallando para no darle gusto a Satanás, porque eso es lo que se hace cuando nosotros le damos gusto a la carne. Es como que le demos gusto a Satanás. Pero cuando nos abstenemos, cuando decimos: no, yo prefiero agradar a Dios y me abstengo de estas conductas por amor a Dios, entonces le estamos dando la gloria a Dios y estamos siguiendo los pasos del Señor Jesús. Dice la palabra, versículo 12: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea que el mundo, hermanos, no puede ver una persona que se porte bien, porque para el mundo es molesto. En la familia, en el trabajo, en cualquier círculo social que estemos, donde no se le dé la gloria a Dios, si nosotros con nuestra conducta comenzamos a darle la gloria a Dios, el mundo se molesta, porque el mundo quiere que nosotros estemos revolcados con ellos. Por eso dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre las personas, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que no haya pretexto, que no demos pretexto al mundo de que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra conducta, sino que nuestra conducta debe ser una conducta íntegra. Dice en el versículo 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior,
ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana. Tenemos autoridades. En esos últimos días hay ciertas reglas que tenemos que respetar. Hay ciertos parámetros, sí, ciertos lineamientos, específicamente por causa de la salud. Como creyentes debemos ser respetuosos de esos lineamientos. Tenemos que ser respetuosos de esas reglas. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. No tenemos que mostrar rebeldía. El creyente debe ser como Jesús, obedientes. Y dice la Biblia, Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue una muerte instantánea, fue una muerte lenta y dolorosa. Pero aún hasta allí, el Señor se mantuvo firme, dándonos el ejemplo. Un ejemplo que debemos seguir como sus hijos que somos. Y esto, hermanos, esto no es una obligación, voy a decir. Si ustedes han nacido de nuevo, la persona que ha nacido de nuevo va a tener la obediencia dentro de él o dentro de ella. Si usted dice, no, a mí me cuesta mucho, yo no quiero, yo no le voy a andar haciendo caso a los pastores. Para empezar, estos no son lineamientos de pastores. Esto es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios y lo estamos leyendo. Pero otra vez, lo que dije al principio, cuando una persona nace de nuevo, tiene el deseo de obedecer, tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Si bien es cierto, tenemos una lucha, pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, constantemente está teniendo victorias, venciendo, como dice acá Pedro, esos deseos que batallan contra el alma. Son victorias de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y el que dice, no, pues yo no voy a batallar, yo no puedo, a mí me cuesta mucho, yo soy como soy y yo nunca voy a cambiar. Mire, sinceramente yo dudaría que una persona así sea hija de Dios. Lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Porque no hay que confundir. No hay que confundir el nuevo nacimiento con una vida religiosa. Porque hay mucha gente que tiene vida religiosa. Van a las iglesias, les gusta cantar, les gusta oír los sermones. Pero eso no significa que sean nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento se evidencia con acciones. El nuevo nacimiento se evidencia cuando mantenemos esa batalla constante contra los deseos carnales. Ahí se evidencia el nuevo nacimiento. No significa perfección, pero sí se nota el deseo del hombre de Dios, de la mujer de Dios, ese deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este versículo 16 es bien importante. Dice como libres, pero no, dice la Biblia, como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La gracia de Dios no es pretexto para hacer lo malo. Porque en el presente se ha dado la moda de que el cristiano
puede hacer cuánta cosa, y de todos modos, como estamos bajo la gracia, entonces el Señor nos perdona, no hay problema. No, dice, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La gracia de Dios está ahí para ayudarnos ciertamente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como dice el versículo 11. Abstengáis, dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El creyente debe hacer su parte. Tenemos que luchar, como lo hizo el Señor Jesús. No le dio gusto a Satanás, se mantuvo firme. Así se le da prioridad a la vida cristiana. Debe haber una diferencia. Se nos debe notar. Se nos debe notar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ya hablamos de respetar a las autoridades. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues aquí habla de las injusticias. El mundo está lleno de injusticias. Y así será hasta que Cristo venga, lamentablemente. Ya no podemos estar quebrándonos la cabeza. Sí, que en mi trabajo hay gente más perezosa, otros trabajamos más. Hermano, amigo, eso así será siempre. Ya no pierda su tiempo en esas cosas. Usted vaya y trabaje. Dios está viendo todo y Dios sí es justo. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Yo sé que molestan las injusticias que hay, ¿verdad? Uno quisiera que las cosas fueran diferentes. A veces lo andan a uno de chambre, de chisme en chisme, de boca en boca, como que es chicle. Y lo andan calumniando a uno y uno ni cuenta se ha dado. Ahí deje, no hay nada que se pueda hacer. Usted manténgase firme como un creyente valiente. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo, el mejor ejemplo de creyente, el mejor ejemplo de hombre, el mejor ejemplo de valentía, es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahí está. Ninguno de nosotros ha sufrido tanto como Jesús. A ninguno de nosotros nos han rechazado tanto como a Jesús. Entonces, ¿por qué lloramos? Seamos valientes. Seamos perseverantes. Dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Ponía la otra mejilla. Y si alguien dice, sí, pero eso es para los tiempos de antes. No, eso es para hoy también. Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. Poner la otra mejilla. Guardar silencio por la causa del Evangelio.
Dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Muertos al pecado y vivos para la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor nos ha dado, hermanos, una nueva oportunidad de reconciliarnos con Él. Él no nos ha hecho preguntas. Él solo quiere que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos con un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y empezar a ser valientes como Cristo. Empezar a conocerlo. Empezar a desarrollarnos como creyentes. Empezar a hacer luz en las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere. No nos vamos a meter en una burbuja. Ah, bueno, entonces necesito yo alejarme. No significa eso. No quiere decir que se va a ir a vivir a un cerro, ¿verdad? Y va a comer lagartijas y va a comer semillas y raíces. No quiere decir eso. Vamos a ser personas normales, pero teniendo en cuenta la palabra de Dios, teniendo en cuenta la conducta de Cristo, siendo luminarias, dice la Biblia, luminarias en el mundo, luz en las tinieblas, para gloria de Dios Padre, así como lo hizo el Señor Jesús. Exactamente como el Señor Jesús lo hizo. Él nos ha dado ejemplo. Dice el 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro ejemplo a seguir. Es el mejor ejemplo. Por lo tanto, hermanos, seamos valientes. La vida cristiana es para valientes. Entreguémonos. Obedezcamos la palabra. Peleemos con valentía, así como Jesús peleó con Satanás en el desierto. Así peleemos con valentía. Y miren lo que el Señor decía: escrito está, escrito está, escrito está. Necesitamos conocer la Biblia también nosotros. Necesitamos conocer la palabra, porque cuando lleguen los ataques, el Señor, el Espíritu Santo traerá a su mente: acuérdate, hijo, lo que leíste en tal parte. Oh, sí. Acuérdate, hijo, lo que leíste. Mi palabra dice esto, esto y esto. Por eso la palabra es una espada, porque nos ayuda a combatir. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Yo te doy gracias por cada familia, por las personas, por los hermanos y amigos que, Señor, han estado acompañándonos en este momento. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les guardes. Señor, fortalece a cada familia en este tiempo difícil. Reprende toda obra de Satanás. Permite que tu pueblo, Señor, pueda seguir tus pisadas, que podamos seguir tu ejemplo, Señor, en el nombre de Jesús, haciendo tu voluntad, agradándote, obedeciéndote. Bendice a cada vida, bendice a cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén.